Esto que estás viendo en la miniatura es real. Ese líquido transparente, esas hojas secas convirtiéndose en tierra oscura y rica en menos de 2 días. No es edición, no es trampa, no es magia, es química. Química que llevamos décadas ignorando porque alguien, en algún momento, decidió que era mejor que no lo supiéramos. Y hoy te lo voy a explicar todo, desde el principio hasta el final, sin rodeos. Pero antes de entrar de lleno, hay algo que descubrí mientras investigaba esto que me dejó sin palabras. Porque no solo se trata del líquido, se trata de por qué este método desapareció de los libros de jardinería en los años 40. Y cuando te lo cuente, vas a entender por qué millones de personas siguen gastando dinero en bolsas de abono cuando tienen la solución gratis en el patio de su casa. Empecemos por lo básico. Porque necesito que entiendas una cosa antes de revelar todo. Tienes hojas secas en tu jardín, en tu terraza, en el suelo. Probablemente las estás barriendo, metiéndolas en bolsas y tirándolas a la basura. O si eres de los que hacen algo con ellas, las estás apilando en una esquina esperando que se composten solas. Y si las apilas solas, sin más, eso puede tardar entre 6 meses y 1 año, a veces más, dependiendo del clima, la humedad, el tipo de hoja. Hay variables que nadie te controla, así que básicamente estás esperando, y esperando, y esperando, y mientras tanto, en cualquier vivero, en cualquier tienda de jardín, te venden bolsas de humus, de compost, de tierra enriquecida. Pagas por algo que la naturaleza ya te está dando gratis, solo que a un ritmo que no te sirve. Ahí está el problema real. No es que el compostaje no funcione, es que el tiempo lo hace inaccesible para la mayoría de la gente. Y cuando algo tarda demasiado, la gente abandona, la gente compra, la gente se vuelve dependiente. Esto lo entendieron muy bien en los años 40. Pero vamos por partes, porque la historia de cómo llegamos aquí es más interesante de lo que parece. Imagínate que estás en la Europa de la posguerra. Años 40, principios de los 50. Hay escasez de todo. La gente cultiva en los patios, en los balcones, en cualquier pedacito de tierra disponible. No hay dinero para comprar fertilizantes. No hay infraestructura para distribuir abono. Lo que tienes es lo que tienes. Y lo que tienes son residuos orgánicos, hojas, restos de cocina, hierba cortada. En ese contexto, varios agricultores y científicos independientes en distintos países empezaron a experimentar con fermentaciones aceleradas, no con bacterias especiales de laboratorio, no con productos químicos caros, con microorganismos que ya existían en el entorno, con elementos que cualquier persona podía conseguir en su cocina o en su jardín. Y descubrieron que ciertos líquidos, combinados con materia orgánica seca, podían acelerar el proceso de descomposición de manera brutal. No semanas, no meses, días. El problema fue que justo en esa época, el mercado de fertilizantes sintéticos empezó a explotar. Las grandes empresas agrícolas vieron el potencial económico enorme en vender productos que la gente antes producía sola. Y los métodos caseros, los métodos tradicionales, los métodos independientes, fueron quedando en el olvido, no con un decreto, no con una prohibición formal, con algo más sutil, con la simple fuerza del marketing masivo, de los expertos pagados que decían que lo natural era ineficiente, de los manuales de jardinería que dejaron de mencionar técnicas que no generaban ventas. 80 años después, seguimos comprando lo que podríamos producir gratis en 48 horas. Y ahora vamos a lo que viniste a ver. El líquido, el famoso líquido de 0 euros, 0 dólares, 0 pesos. El que convierte hojas secas en abono en 2 días. Te voy a sorprender, porque probablemente ya lo tienes en casa. De hecho, es muy posible que lo hayas usado hoy. El agua. Pero no cualquier agua, y no sola. Aquí es donde la mayoría de la gente que ha escuchado algo de esto lo hace mal. Piensan que es solo mojar las hojas. Mojar las hojas no hace nada especial. Lo que hace la magia es el activador biológico que mezclas con esa agua. Y ese activador lo tienes en tu nevera o en tu despensa ahora mismo. Es la levadura de panadería común.
la que usas para hacer pan, la que cuesta céntimos en cualquier supermercado. Pero espera, porque aquí viene lo interesante de verdad. Y esto es lo que casi nadie explica bien. La levadura sola tampoco es suficiente. El secreto está en entender qué hace exactamente la levadura cuando entra en contacto con materia orgánica húmeda. Y para entenderlo, necesito que pienses en algo. ¿Qué es la descomposición? A nivel básico, sin ponerse técnicos, es simplemente la acción de microorganismos que comen materia orgánica y la transforman. El compostaje lento que todos conocemos funciona así, pero depende de que los microorganismos correctos estén presentes en suficiente cantidad y de que las condiciones ambientales sean las adecuadas. Temperatura, humedad, oxígeno, todo tiene que cuadrar, y cuando no cuadra, el proceso se frena. La levadura lo que hace es introducir una colonia activa de microorganismos que trabajan de manera muy agresiva desde el primer momento. No tienes que esperar a que los microorganismos del ambiente colonicen tu pila de hojas. Los introduces tú directamente, en cantidad masiva, ya activos, ya hambrientos. Es como la diferencia entre esperar a que aparezcan trabajadores solos en una obra o llegar tú el primer día con un equipo completo listo para trabajar. Y aquí es donde el truco del agua entra de verdad. El agua templada, no caliente, no fría, entre 25 y 35 grados aproximadamente, es la temperatura ideal para que la levadura se active de manera explosiva. Si el agua está demasiado fría, la levadura se queda dormida. Si está demasiado caliente, la matas. Templada, como cuando te lavas las manos con agua agradable. Esa temperatura. Ahora hay un tercer ingrediente, y este es el que realmente completa el sistema. Sin él, el proceso es más lento y menos efectivo. Y este tercer ingrediente es probablemente el más barato de todos. Básicamente no tiene coste, es el azúcar. Una cucharada de azúcar común. La razón es sencilla. La levadura necesita energía para reproducirse de manera masiva al principio. El azúcar es esa energía. Le das combustible al arranque. Una vez que la levadura empieza a descomponer las hojas, ella sola tiene suficiente materia orgánica para alimentarse. Pero en los primeros momentos, ese golpe de azúcar es lo que dispara la multiplicación celular de manera exponencial. La mezcla es así de simple. 1 litro de agua templada, 10 gramos de levadura seca de panadería, 1 cucharada de azúcar. Lo disuelves bien, lo mezclas hasta que no queden grumos de levadura y lo dejas reposar entre 10 y 15 minutos. Vas a ver que empieza a burbujear. Ese burbujeo es la señal de que la levadura está viva y activa. Si no burbujea, el agua estaba demasiado fría o la levadura estaba caducada. Ahora viene la parte que parece demasiado simple para ser verdad. Tomas tus hojas secas. Las trituras un poco si puedes, aunque sea partiéndolas con las manos o pisándolas. Cuanto más pequeñas estén, más superficie tienen los microorganismos para trabajar. No necesitas hacerlas polvo, con fragmentos del tamaño de una moneda es suficiente. Las pones en un cubo o en una bolsa de plástico gruesa. Las rocías con la mezcla de levadura de manera que queden húmedas pero no empapadas. No quieres que estén nadando en líquido. Quieres que estén húmedas de manera uniforme, como una esponja que has exprimido a medias. Cierras el cubo o la bolsa, dejando un pequeño espacio de aire. Y lo dejas en un lugar donde la temperatura se mantenga alrededor de los 20 a 25 grados. No bajo cero, no al sol abrasador. Temperatura ambiente de interior o de un rincón cálido del jardín. Y ahora esperas. Pero no 1 año, no 6 meses, no 4 semanas, 48 horas. Cuando abras ese cubo o esa bolsa al cabo de 2 días, vas a notar 3 cosas inmediatamente. Primero, el olor. Va a oler a tierra real, a bosque, a ese olor particular que tienen los suelos ricos en materia orgánica. No a podredumbre, no a algo desagradable, a tierra buena. Segundo, el color. Las hojas habrán cambiado. Se habrán oscurecido notablemente. Tercero, la textura. Si las tocas, van a estar deshaciéndose.
ya no son hojas crujientes. Son algo más parecido a tierra. Todavía no es compost maduro al 100%. Ese proceso completo lleva algo más de tiempo incluso con este método. Pero lo que tienes en esas 48 horas es lo que los jardineros llaman precompost activo. Material en plena descomposición que puedes mezclar directamente con la tierra de tus plantas o de tu huerto. Y ese material va a seguir descomponiéndose una vez que lo mezclas con la tierra, aportando nutrientes de manera continua durante semanas. Es exactamente lo que hacen algunos de los mejores fertilizantes orgánicos del mercado. Solo que ellos lo hacen a escala industrial. Lo empacan, le ponen una etiqueta bonita y te cobran por ello. Ahora quiero preguntarte algo, porque de verdad me da curiosidad. ¿Tú ya habías probado algo parecido a esto? ¿O siempre has ido directamente a comprar el abono de la tienda? Te lo pregunto en serio porque hay dos tipos de personas viendo este video ahora mismo. Los que ya intuían que algo así tenía que existir y solo les faltaba encontrarlo. Y los que acaban de darse cuenta de que llevan años haciendo las cosas de la manera más cara y lenta. Dime en comentarios en qué grupo estás. Me encanta leerlos, pero sigamos, porque hay más, mucho más. Hay variaciones de este método que lo hacen todavía más potente. Y hay errores muy comunes que arruinan el resultado. Necesito que los conozcas. Aún el error más frecuente que comete la gente cuando intenta esto por primera vez es poner demasiado líquido. Lo he mencionado antes, pero lo repito porque es el fallo número 1. Si las hojas están empapadas, el ambiente se vuelve anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Y cuando no hay oxígeno, el tipo de microorganismos que trabajan es diferente. El resultado es un olor horrible, a podredumbre verdadera, y un proceso más lento y menos efectivo. Húmedo sí, anegado no. El segundo error es usar agua del grifo directamente sin dejarla reposar o sin asegurarte de que no está demasiado clorada. El cloro mata microorganismos. Si tu agua tiene mucho cloro, está literalmente matando la levadura antes de que pueda hacer su trabajo. La solución es dejar el agua en un vaso o cubo destapado durante 1 hora antes de usarla. El cloro se evapora. O usar agua de lluvia si tienes acceso a ella, que es perfecta para esto. El tercer error, y este es más sutil, es mezclar solo hojas muy duras o muy gruesas sin triturarlas mínimamente. Las hojas de roble, de eucalipto, algunas coníferas, tienen una estructura especialmente resistente. Si las dejas enteras, los microorganismos tardan mucho más en penetrarlas. Tritúralas o rómpelas, el tamaño importa. Ahora, la variación que multiplica el resultado. Hay un ingrediente adicional que puedes añadir a la mezcla inicial y que acelera todavía más el proceso y enriquece el resultado final de manera notable. Es algo que probablemente también tienes en casa. Los pozos de café. El café usado, esos pozos húmedos que tiras cada mañana, son ricos en nitrógeno y en su propio ecosistema de microorganismos. Cuando los añades a la mezcla de hojas y levadura, estás introduciendo más diversidad microbiana y más fuentes de nutrientes. El resultado final tiene más nitrógeno disponible, que es exactamente lo que las plantas necesitan para crecer con fuerza. No necesitas mucho. 1 cucharada sopera de pozos de café por cada litro de mezcla es suficiente. Más no es mejor en este caso. El equilibrio importa. Y aquí viene algo que me parece fascinante desde un punto de vista casi filosófico. Y por eso lo quiero compartir contigo. Lo que estás haciendo con este método no es realmente inventar nada nuevo. Estás replicando, de manera acelerada y controlada, exactamente lo que pasa en el suelo de un bosque natural. Cuando caminas por un bosque y el suelo cede un poco bajo tus pies, cuando hueles esa tierra oscura y húmeda, cuando ves esa capa de hojas parcialmente descompuestas, eso es exactamente esto. Ese proceso que en la naturaleza tarda meses o años, tú lo estás reproduciendo en 48 horas. No estás yendo contra la naturaleza. Estás entendiendo cómo funciona y ayudándola a ir más rápido. Y eso, para mí, es la parte más bonita de todo esto. No es un truco de laboratorio, no es química artificial, es entender los procesos naturales lo suficientemente bien
como para facilitarlos. Pero volvamos al suelo, porque hay algo más que quiero que sepas sobre el resultado de este proceso, y que muy poca gente menciona. El pre-compost activo que obtienes en 48 horas no es solo materia orgánica descomponiéndose. Contiene millones de microorganismos vivos y activos. Cuando lo añades a tu tierra de cultivo, no solo estás añadiendo nutrientes, estás añadiendo vida. Estás inoculando tu suelo con una colonia microbiana rica y activa que va a seguir trabajando ahí, mejorando la estructura del suelo, haciendo los nutrientes más accesibles para las raíces, aumentando la capacidad del suelo de retener agua. Un suelo vivo no es solo tierra con nutrientes, es un ecosistema complejo que trabaja en simbiosis con tus plantas. Y ese ecosistema, una vez que lo introduces con este método, se autorregula y se autoalimenta. Con el tiempo, con cada aplicación, tu tierra se vuelve más rica, más viva, más productiva. No hay dependencia de productos externos, el sistema se retroalimenta. Esto es exactamente lo contrario de lo que hacen los fertilizantes químicos convencionales. Los fertilizantes químicos dan un golpe de nutrientes rápido y efectivo a corto plazo. Pero con el tiempo, el uso continuado de fertilizantes sintéticos mata los microorganismos del suelo. Hace la tierra más dependiente del fertilizante externo. La deja incapaz de autonutrirse. Es un modelo diseñado para la dependencia continua del producto. Lo que estás haciendo con hojas, levadura y agua es exactamente lo opuesto. Estás construyendo independencia. Estás construyendo un sistema que, con el tiempo, necesita cada vez menos intervención y da cada vez mejores resultados. 80 años escondiendo esto. Y no hace falta ninguna conspiración dramática para explicarlo. Solo hace falta entender que los sistemas económicos tienden a suprimir lo que no genera ventas. No con dramatismo, con silencio, con olvido, con la simple ausencia de manuales que lo expliquen y de expertos que lo recomienden. Y ahora hablemos de escala. Porque esto que te he explicado funciona igualmente si tienes un jardín grande, un huerto o simplemente 3 macetas en un balcón. La escala no cambia el principio. Ajustas las cantidades y el resultado es el mismo. Si tienes un jardín grande con muchas hojas en otoño, puedes hacer esto en cubos grandes, cubos de 20 o 30 litros. La proporción sigue siendo la misma: levadura, azúcar, agua templada, hojas trituradas. El tiempo sigue siendo 48 horas. Lo único que cambia es el volumen. Si tienes solo un par de macetas, puedes hacer esto en un cubo de 5 litros o incluso en una bolsa de basura resistente. El principio es idéntico. Hay algo más que quiero añadir aquí sobre las hojas en particular, porque no todas las hojas son iguales y vale la pena saberlo. Las mejores hojas para este proceso son las de árboles caducos comunes: roble, plátano, castaño, arce, nogal, tilo. Son ricas en carbono y tienen una buena estructura para la descomposición microbiana. Las hojas de coníferas, los pinos, los abetos, tienen más resinas y son más ácidas. No es que no funcionen, pero el resultado final es más ácido, lo que puede ser perfecto para plantas que aman los suelos ácidos, como los arándanos, las azaleas, las rododendras, las hortensias. Así que no las descartes. Solo tenlo en cuenta y úsalas en las plantas correctas. Las hojas de eucalipto tienen compuestos que son naturalmente antimicrobianos. Funcionan peor con este método porque básicamente inhiben parcialmente la acción de la levadura. Si las usas, mézclalas con otras hojas en proporción pequeña, que no sean el ingrediente principal. Y las hojas de plantas que has tratado con herbicidas o pesticidas muy agresivos, úsalas con precaución. Algunos de esos productos pueden persistir en el material y afectar a tus plantas cuando apliques el compost resultante. En caso de duda, mejor no usarlas. Ahora llega el momento que para mí es el más importante de todo el video. Y necesito que estés atento porque aquí es donde esto deja de ser una técnica de jardinería y se convierte en algo más grande. Lo que has descubierto hoy no es solo cómo hacer abono rápido, es una forma de pensar diferente sobre los recursos que ya tienes. Las hojas que barre como un problema son en realidad una solución. El tiempo que percibías como obstáculo se colapsa con el conocimiento correcto.
El dinero que gastabas en una bolsa de abono era innecesario desde el principio. ¿Cuántas otras cosas en tu vida estás tirando, ignorando o pagando por ellas sin darte cuenta de que ya las tienes? ¿Cuántas soluciones simples llevan décadas esperando que alguien te las explique de la manera correcta? Esta pregunta, para mí, es la razón por la que hago este tipo de contenido. Porque el conocimiento que cambia la vida no suele estar en los sitios caros ni en los expertos con traje. Suele estar en los procesos simples que alguien, en algún momento, decidió que no eran rentables de enseñar. Ahora ya sabes que 10 gramos de levadura, una cucharada de azúcar, agua templada y las hojas de tu jardín pueden darte en 48 horas lo que la naturaleza tarda un año en producir sola. Ya sabes que los errores más comunes son el exceso de líquido, el cloro del agua y no triturar las hojas. Ya sabes que añadir pozos de café enriquece el resultado. Ya sabes que este método no solo alimenta tus plantas, sino que construye un suelo vivo que con el tiempo funciona mejor solo. Ya sabes por qué nadie te lo había explicado así antes. La pregunta ahora es si vas a usarlo la próxima vez que barra hojas o si vas a seguir metiéndolas en una bolsa de basura. Mi recomendación es que hagas la prueba. Esta semana, si tienes hojas disponibles, con un cubo pequeño, con 10 gramos de levadura, una cucharada de azúcar y agua templada. 48 horas después, abre ese cubo y huele. Ese olor a tierra de bosque te va a decir todo lo que necesitas saber. Y si lo pruebas, cuéntame en comentarios qué tal te fue. En serio, me encanta saber cuando algo de lo que explico aquí funciona en la práctica real de alguien. Esos comentarios son los que más valor me dan. Si este tipo de contenido es lo que buscas, si te gusta descubrir cosas que debería saber todo el mundo, pero que nadie se molesta en explicar de manera simple y directa, suscríbete. Porque esto es exactamente lo que hacemos aquí, cada semana, sin venderte nada, sin complicarlo más de lo necesario, solo conocimiento que cambia cómo ves y usas lo que ya tienes. Nos vemos en el próximo video.